La Universidad Nacional de Chimborazo, de la Escuela de Ingeniería Ambiental, les presenta el tema de técnicas de seguridad, técnicas dirigidas al trabajador y centro laboral. Como introducción tenemos que cada año en el mundo millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo que les produce lesiones de diversa gravedad, ya sean estas de carácter leve, grave o mortal. Las personas trabajan para ganar su sustento y a la vez crean riqueza para los demás. Los accidentes de trabajo malogran estos dos propósitos, porque incapacitan al trabajador, su trabajo bien sea temporal o definitivamente, y dañan los bienes humanos y materiales de la sociedad. Dentro de los reglamentos de la seguridad a los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo tenemos en el título 1 de disposición general, en el artículo 1 ámbito de aplicación, que nos habla acerca de las disposiciones del presente reglamento, donde se aplicará en los centros de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del medio ambiente. En el artículo 2 del Comité Interinstitucional de la Seguridad e Higiene de Trabajo, existe un Comité de Seguridad e Higiene de Trabajo, donde el sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos de trabajo cumplirán con las atribuciones que se les señalen en las leyes y reglamentos, ejecutando y vigilando el cumplimiento del presente reglamento. Estos están a cargo de todos los organismos antes referidos, que se someterá a directrices. En el artículo 15 de la Unidad de Seguridad e Higiene de Trabajo nos habla acerca de los centros de trabajo calificados de alto riesgo por comité que tengan un número inferior a 100 trabajadores, pero mayor de 50. Se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene de trabajo, de acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa. Este comité exigirá la conformación de un departamento de seguridad. Dentro de la justificación y prevención tenemos tres motivos, los cuales son los humanos, legales y motivos económicos. Dentro de los motivos humanos tenemos la principal consecuencia que se deriva de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, la que constituye la pérdida de salud del trabajador, lo que significa que no solo consecuencias no deseadas para el accidentado, sino también para la familia. Las motivaciones legales se basa en las consecuencias derivadas de la actuación legal que el Estado realiza a través de sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar y disminuir daños derivados a los accidentes establecidos, teniendo como responsabilidad y sancionando a las actuaciones incorrectas para evitar prevenciones de riesgos laborales. Dentro de la motivación económica, tenemos una buena marcha de la empresa que se mide precisamente por el riguroso control que ésta ejerce sobre los productos que produce a partir del conocimiento de los gastos generales. Por cada accidentado con lesión grave se produce 10 con lesiones leves, 30 accidentados con daños a lo que proporciona 600 incidentes, sin daños ni pérdidas visibles. Aquí podemos ver un cuadro donde existe la relación de proporcionalidad de accidentes de trabajo, donde tenemos la pirámide de Pearce y la pirámide de Pearce, donde la pirámide de Pearce se encuentra en un rango de 1 a 600, mientras que la de Pearson se encuentra de 1 a 400, en donde la pirámide de Pearce de un accidente grave o lesión incapacitante 600 son incidentes, mientras que en la pirámide de Pearson un accidente grave son 400 incidentes. Dentro del concepto y definición de técnicas de seguridad, tenemos que la seguridad del trabajo se ocupa de analizar los riesgos de accidente detectando sus causas principales. Para esta forma, estudia la forma adecuada para su reducción o eliminación. El objetivo principal es detectar y corregir los diferentes factores que intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y controlar sus consecuencias. La seguridad se sirve de unos métodos de sistema en formas de actuación definidas denominadas técnicas de seguridad. En la lucha contra los accidentes de trabajo podemos actuar de diferente forma, dependiendo de la etapa o fase del accidente en que se actúa. Aquí, por ejemplo, podemos ver tres aspectos, que es el análisis de riesgo,
en donde se puede identificar el peligro o el estimado del riesgo, la valoración del riesgo y el control del riesgo. Ahora presentamos las técnicas que normalmente son utilizadas en lo que concierne a la seguridad. No está por demás mencionar que cada una de estas tiene una forma de actuación diferente. Siendo así, tenemos en las etapas de actuación el análisis de riesgo y la valoración del riesgo, que están dentro de las técnicas analíticas. Dentro de las formas de actuación en estas técnicas se mencionan que estas no evitan el accidente, pero sí identifican el peligro y valoran el riesgo que ésta tiene. También tenemos el control de riesgo, la cual se encuentra en las técnicas operativas y esta a su vez se subdivide en prevención y protección. La prevención evita el accidente al disminuir sus causas. Y las de protección no evitan el accidente, pero sí reduce o eliminan los daños. Listo. Las técnicas de seguridad tienen como fin 3 puntos específicos, los cuales son el de suprimir el peligro, reducir el riesgo y proteger al operario o la máquina, y así de este modo evitar el accidente o la consecuencia que se pueda dar a raíz de la misma. Como complemento a lo expuesto, damos a conocer las diferentes técnicas de seguridad atendiendo a los siguientes criterios. Por su alcance tenemos las técnicas generales y las específicas. Por su forma de actuación tenemos las técnicas preventivas y las de protección. Por el lugar de aplicación, en cambio, tenemos las técnicas de concepción y de corrección. Por su objetivo, son aquellas técnicas de análisis y las técnicas operativas. Y finalmente tenemos por sus causas. Listo. Ahora veremos aquellas técnicas que actúan tanto en el eje técnico como en el eje humano. Dentro de las técnicas analíticas, antes del accidente generalmente se realizan inspecciones de seguridad y 2 análisis. Uno refiere al trabajo y el otro al estadístico. Luego del accidente, por su respectiva valoración únicamente, lo que se hace es notificar, registrar e investigar. Tenemos también las técnicas operativas en las cuales en la concepción se hace un control del riesgo mediante el diseño de las instalaciones y del equipo, además de un estudio de mejora dentro de la misma empresa. En lo que concierne a la corrección, pues el control del riesgo es muy diferente, puesto que se opta por revisar los sistemas de seguridad, la señalización y el mantenimiento. Ahora, refiriéndonos específicamente al factor humano, para controlar los riesgos, generalmente lo que se hace es impartir cursos de formación para de ese modo cambiar la disciplina y la actitud de los empleados. Y también se opta por los incentivos, ya sean estos económicos o no económicos. Ya. Ahora hablaremos de las técnicas generales. Como primer punto tenemos las técnicas analíticas. Se mencionan que estas técnicas analíticas intentan exclusivamente identificar las causas posibles de los accidentes. En las mismas no hacen prevención, pero sin ellas, pues la prevención no sería posible. A través de estas se recopila la información y se obtiene información de los anteriores accidentes. Como 1.1 tenemos las técnicas analíticas anteriores al accidente. En este apartado mencionamos que son todas aquellas actuaciones que se elaboran previo al accidente. También tenemos las inspecciones o las auditorías de seguridad. Esta específicamente tiene como objetivo identificar, valorar y corregir los factores de riesgo para de este modo evitar que el accidente se lleve a cabo o se desarrolle.
Tenemos también el análisis de trabajo. Esta consiste en identificar las potencialidades y las situaciones específicamente según el riesgo que ésta tenga, y también analiza la etapa del proceso en el trabajo. También tenemos el análisis estadístico, en el que se menciona que su objetivo es la codificación, la tabulación y el tratamiento de todos los datos que se hayan obtenido de los estudios de riesgo, y así de este modo obtener un conocimiento científico aproximado de las posibles causas de los accidentes que se hayan dado en la empresa. Seguimos con las técnicas analíticas posteriores al accidente. En este grupo encontramos a todas aquellas actuaciones que se realizan posteriores al accidente, como es notificación y registro de accidentes. Los accidentes sucedidos son una inmejorable fuente de información sobre los factores que existen en un ámbito de trabajo que realmente son determinados de riesgo. Su conocimiento es valioso para aplicar consecuentemente medidas correctivas que eviten su repetición y al menos sus consecuencias. En investigación del accidente. Como consecuencia de la notificación de accidentes se plantea la investigación de los mismos, técnicas con las que se intentan localizar los diferentes causas que ha originado este accidente, en particular, la previa constatación de los hechos reales que se produjeron. La investigación de accidentes es la técnica analítica más importante. Las técnicas operativas. Una vez que los factores de riesgo han sido identificados y valorados, la auténtica prevención pasa por la eliminación de los mismos, siendo este el objetivo básico y principal de las técnicas operativas. Son las técnicas que verdaderamente hacen la seguridad. De ellas, unas actúan en el origen y tienen como objetivo la eliminación de riesgos. Estas son las siguientes. Técnicas operativas que actúan sobre el factor técnico. Diseño y proyecto de instalaciones o equipos. Estas son técnicas operativas de concepción basadas en la inclusión de la seguridad en el proyecto o planificación inicial de las instalaciones o equipos, buscando la adaptación del trabajo al hombre y la supervisión y disminución de riesgo. Seguimos con el diseño y proyecto de instalaciones o equipos. Son técnicas operativas de concepción basadas en la inclusión de la seguridad. Y el estudio y mejora de tiempos son técnicas operativas de concepción basadas en el estudio, planificación y programación iniciales de los métodos de trabajo, buscando la adaptación de las condiciones de trabajo al hombre y la supervisión o disminución del mismo riesgo. Tenemos la normalización y sistemas de seguridad. La normalización tiene como finalidad el establecer métodos de actuación ante diferentes sistemas de riesgo, evitando la adopción de soluciones improvisadas. Y el sistema de seguridad son técnicas que actúan sobre los riesgos, anulándolos o reduciéndolos sin interferir en el proceso. Alimentación automática, interruptores y diferenciales, etc. Ya, la señalización consiste en descubrir situaciones de riesgos que resultan peligrosas por el simple hecho de resultar desconocidos. Mantenimiento preventivo. Esta técnica de gran importancia para la producción consiste en evitar averías, ya que si conseguimos su eliminación estaríamos suprimiendo los riesgos de accidentes. Mantenimiento preventivo. Esta técnica de gran importancia para la producción consiste en evitar las averías, ya que si conseguimos su eliminación estaremos suprimiendo los riesgos de accidentes. Las defensas y resguardos. Consiste en un obstáculo o barreras que impiden el acceso del hombre a la zona de riesgo. Protección individual. Esta técnica debe ser utilizada en el último lugar como comprensión o técnicas anteriores cuando el riesgo no puede ser eliminado a fin de evitar lesiones o daños personales. Técnicas operativas que actúan sobre el factor humano. La selección de personal tiene como objeto elegir trabajadores por sus actitudes
y aptitudes que adecúan a la existencia del puesto de trabajo, que refiere, por ejemplo, para trabajar en altura impredecible, evitando al trabajador sufra vértigo. Su formación. Conocido como riesgo, las medidas de prevención son detenidas por las técnicas de seguridad, pero de nada valdría estas medidas si no es completamente un plan de riesgo que lo consiga. ¿Cómo informar al trabajador de los riesgos existentes, formato en las medidas de prevención y lograr una implementación sincera del mismo para asegurar que se cumplirán las medidas que estas son tomadas? Otra de las técnicas operativas es el adiestramiento, que esta técnica operativa actúa sobre el individuo a fin de enseñarle las habilidades, destrezas, conocimientos y conductas necesarias para cumplir con las responsabilidades del trabajo que se asigna. También es una técnica de formación específica y concreta. En cuanto a la propaganda, normalmente se realizan a través de carteles o folletos, que de modo sencillo o atractivo muestran los factores de riesgo presentes y la forma de evitar su acción, o bien algún principio básico de prevención general. Bueno, en cuanto a la acción de grupo, es la técnica que, al igual que la propaganda, pretende conseguir un cambio de actitudes en el individuo por medio de la presión que el grupo ejerce sobre sus miembros. También actúa mediante las técnicas psicológicas de dinámica de grupo. Incentivos y disciplina. Estas son dos técnicas utilizadas para influir en las actividades de aprendizaje o para aumentar la motivación, obligando al individuo a conducirse en la forma deseada. Como técnicas específicas. Estas técnicas resultan de la aplicación de las técnicas generales para detectar y corregir riesgos más concretos o de sectores más determinados. Como por ejemplo tenemos los riesgos eléctricos, sector de la construcción e incendios. El caso de estudio que nosotros hemos elegido es de la empresa Cemento Chimborazo. Como actividad económica, la planta Chimborazo de la Unión Cementera Nacional produce y comercializa el cemento en sacos de 50 kilogramos. En el año 2011 comenzó la construcción nueva, la línea de molienda y despacho, y también se invirtió aproximadamente 40 millones de dólares. Esta modernización permitió el incremento significativo del rendimiento, aumentando su capacidad de producción de 330,000 a 1 millón de toneladas de cemento por año. El proceso para la exploración de minas de la Cemento de Chimborazo. Como primer punto tenemos, en cuanto a la prospección del proceso, el jefe de Geología y Minas planifica el estudio de exploración con la ayuda de un informe de prospección. Como segundo punto, se realiza el levantamiento topográfico del área recomendada por el topógrafo y se emite el plano topográfico. Como punto 3, se realiza el levantamiento geológico. En este caso, es el encargado el jefe de Geología y Minas, emitiendo así lo que es el plano geológico. Como cuarto punto, el jefe de Geología y Minas planifica los trabajos exploratorios. Siguiendo, el especialista en medio ambiente ejecuta los trabajos exploratorios como es pozos, trincheras, etcétera, con los lineamientos de manejo ambiental. Como sexto punto, se realiza la toma de muestras en los sitios donde se realizaron los trabajos exploratorios. Séptimo, se envían las muestras a control de calidad para su respectivo análisis. Octavo, se realiza el análisis químico mineralógico de las muestras. Como noveno punto tenemos la realización y evaluación de las reservas probadas, probables y posibles. En cuanto al décimo punto, se elabora el plano, se hace un análisis económico e informe de factibilidad de exploración. Como onceavo punto tenemos que se realice el análisis del plano de reservas e informe de factibilidad. Como doceavo punto, si el proyecto es factible o explotable, se autoriza el comienzo del proceso para la respectiva explotación. Y como último punto, si el proceso no es viable, se archiva el informe de factibilidad y eso es todo. Desarrollo de la prevención de la empresa. Todos los años en el mundo ocurren accidentes de trabajo. Algunos son mortales,
otros provocan diferentes tipos de lesiones, cuyos efectos pueden durar desde pocos días hasta dejar secuelas de por vida, las cuales pueden ser capaces de, puede dejar incapaces parcial o total. También debemos destacar el hecho de no contar con un plan de prevención en riesgos laborales. Puede traer a una empresa problemas legales, además de problemas laborales que acarrían tener los trabajadores sin resguardo alguno. También dentro de este proceso podemos decir que los trabajadores procuran sentirse cuidados y seguros para así poder desarrollar sus tareas mucho más motivados y que ayude esto en sí a la empresa. Muchas de las demandas que reciben las empresas anualmente son precisamente por parte de los empleados, al no tener seguridad garantizada durante sus actividades. Por eso decimos que al no contar con un plan de prevención de riesgos laborales, la empresa puede involucrarse en serios problemas, además de que sus trabajadores no desearán trabajar en un ambiente en el que no se sientan seguros. Ya, aquí también tenemos lo que se hace referencia al implementar luminarias, ya que no hay actividades que se realicen en la noche. El espacio físico de la empresa del Cemento Chimborazo es suficientemente grande para que los colaboradores desarrollen sus actividades. El problema en sí en esta empresa radica en que las conexiones eléctricas no son las adecuadas para hacer el uso de la maquinaria y de sus herramientas. Las señales de seguridad no son muy visibles, no cuentan con botes de basura suficientes para la clasificación de dichos desechos. Como objetivo de la empresa para la prevención de la planta de Chimborazo es a través de un plan para la seguridad y prevención de riesgos en la línea de producción de cemento. Es proveer las normas y criterios generales de seguridad industrial para prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. Dentro del análisis de la empresa, tenemos que en el área de producción, en los diferentes procesos que se realizan en esta área, existen 3 niveles de riesgo, para los cuales se deben aplicar acciones necesarias en cada uno de los procesos de producción. En el nivel de mayor riesgo tenemos que es la exploración de minas, es importante con el 63.5%. En el proceso de molienda de piedra tiene un nivel de riesgo importante del 70,10%, mientras que en la trituradora primaria su nivel de riesgo es importante en un 62,20%. En los procesos de trituradora secundaria y prehomogenización llevan un nivel de riesgo importante del 53,5%. Sucesivamente, en el proceso de clinkerización se encuentra el 65,5%, que corresponde a un riesgo importante. El 54,2% pertenece a un riesgo importante en el área de despacho y en secado. En el proceso de molienda de cemento tiene un riesgo importante del 50,9%, los mismos que se puede controlar mediante una toma de decisiones correctivas y preventivas. Dentro del sistema de prevención y responsabilidad tenemos la tabla número 1, en las cuales habla de prevención de riesgos físicos dentro de la empresa. Dentro del aspecto de ruido, las medidas de prevención tenemos usar una protección adecuada para los oídos, señalar al fin de evitar que los trabajadores ajenos de sitios permanezcan dentro de ellos, realizar pruebas periódicas de audición a los trabajadores expuestos al ruido excesivo. Dentro del aspecto de vibración tenemos establecer otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones mecánicas, elegir un equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de vista ergonómico, generador de menor nivel de vibraciones posibles, elegir un equipo de producción individual adecuado, a que el trabajador se sienta cómodo, con el fin de reducir riesgos de lesión y vibraciones. Por ejemplo, tenemos lo que son los asientos, amortiguadores u otros sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas del cuerpo entero. Bueno, en esta tabla número 2, las medidas de prevención de riesgos mecánicos. En esta, en la columna de aspectos está como caídas a distinto nivel, caída de objetos en manipulación. En la segunda columna, medidas de prevención. Como caídas a distinto nivel, en medidas de prevención está
La base como medida de protección principal es instalar pisos antideslizantes, colocar pasamanos y si de ser necesario al realizar trabajos en altura que implique peligro de caída, es obligatorio el uso de sistemas anticaídas, arnés de seguridad amarrado a un elemento resistente, revisando frecuentemente el elemento de amarre. Como caída de objetos de manipulación, se debe, como medida de prevención, es la capacitación sobre el manejo de herramientas, capacitación sobre el manejo de cargas, herramientas adecuadas para la operación indicada. En la tabla número 3 es prevención de riesgos ergonómicos. Está aspectos, movimiento corporal repetitivo y como su medida de prevención es conseguir que el equipo y el entorno de trabajo sea ergonómicamente adecuado. Esto debe ser rediseñado de las herramientas, mobiliario, teclados, paneles de control. El reducir el ritmo de trabajo y promover pausas regulares al menos cada hora. Automatizar las tareas repetitivas o reestructurarla para reducir su carácter repetitivo. Entrenar a los trabajadores antes de asignarles una tarea en los principales ergonómicos que reducen la probabilidad de lesionarse. En aspectos está riesgos psicosociales. En medidas de prevención es asegurar al trabajador en el IES, como especifica en el Código de Trabajo en el artículo 42, numeral 19 y 31. Las capacitaciones sobre temas afines a la ingeniería de métodos, establecimientos sobre un control de trabajo, capacitar a los jefes de área en cada proceso específico. Capacitaciones motivacionales sobre el desarrollo personal y talento humano. Como conclusión, nosotros tenemos que la identificación y evaluación de riesgos que se encuentra dentro de una empresa, las técnicas son de gran ayuda, ya que permite evitar o prevenir accidentes que puedan sufrir los trabajadores, teniendo las medidas de protección que se les solicita en el reglamento. Las herramientas de gestión de los riesgos para la seguridad y salud deberán abarcar, en primer lugar, una evaluación eficaz de los riesgos que incluyan la identificación, la valoración y el control de los peligros. La evaluación de los peligros de riesgos debería realizarse con plena participación de los trabajadores expuestos a dichos riesgos. Estas evaluaciones deberían abarcar los distintos riesgos, incluido el impacto en el medio ambiente. También se debe acatar al pie de la letra las diferentes medidas de prevención con el fin de evitar riesgos que pongan en peligro nuestra salud. Gracias.